los datos que nos da el IoT, ¿sí? No vamos a hablar mucho del IoT, y lo han hablado nuestros compañeros de System Support, casi dijo Telefónica System Support, los de System Support, lo ha comentado un poco Aldo, no lo voy a comentar, pero realmente es una tendencia muy grande de que todo esté conectado, ¿no? En el 2020, Aldo nos comentaba de algunas cifras. De hecho, nos dicen las estadísticas que habrán 3 veces más cosas conectadas que personas en el mundo, personas viviendo en el mundo, ¿no? Todo conectado, los todo smart, ¿no? Smart home, smart cities, y etc. ¿Qué es lo que nos da todo eso? Pues nos da una fuente muy poderosa de producción de datos, ¿no? Todos los dispositivos generan datos que además lo configuran realmente en un proyecto de Big Data. ¿Qué es el Big Data? Pues es un volumen muy grande de datos creados además en una variedad muy diferente. Hablamos de datos estructurados y no estructurados, esa es la gran diferencia, con una gran base de datos y a una velocidad muy grande. Entonces, las 3 Bs que conforman el Big Data es lo que nos da la oportunidad de poder tener la fuente para poder empezar a pensar en qué hacer con esos datos. Otra cosa que tenemos en consideración es el real time. Necesitamos casi procesamiento real time. Cuando vemos, digamos, streaming y necesitamos analizar esos datos para poder identificar alarmas o comportamientos no anómalos, pues estamos trabajando con procesamiento casi real time. La posibilidad que nos da el cloud. El cloud pues nos da hoy posibilidad de tener infraestructura como servicio y no tener que esperar grandes meses o un tiempo largo para poder contar con infraestructura y poder tomar todos esos datos, primeramente almacenarlos para poder procesarlos y para poder ponerles analítica o inteligencia sobre esos datos. Entonces ya tenemos infraestructura como servicio a través de la cloud, y no solamente infraestructura, sino también en muchos casos hablamos de plataforma como servicio. Algo muy importante que considerar en los temas de cloud es primero la latencia de la subida de datos, ¿sí? O sea, que tenemos que tener una conectividad asociada muy importante, y lo otro es para aquellas instituciones que no pueden sacar los datos fuera del país por sus usuarios o de su negocio, pues se considera que la cloud debería estar o tener zonas de desarrollo en el país donde se está trabajando. En este caso, en el Perú, Telefónica tiene desarrollado 2 zonas de cloud públicas disponibles para nuestros clientes. Y claro, el modelo as a service, estamos hablando que con todo esto lo ideal pues es empezar a trabajar el Big Data as a Services. He conversado con muchas personas, con muchas empresas, que lo que me dicen, oye, pero esos proyectos de Big Data son proyectos de muy largo aliento o lo mínimo de mediano aliento. Pues no necesariamente, porque si pensamos en Big Data as a Service, considerando lo que la tecnología nos da hoy, hablando del cloud, no necesariamente estamos hablando de proyectos grandes. Podemos acotar el proyecto a proyectos pequeños, y lo más bonito de todo esto es que luego, si esto es realmente un quick win, poder extrapolarlo hacia toda la organización y escalar rápidamente. Y bueno, por último, aquí hablamos también de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, ¿no? Que es lo que está, digamos, de moda. Pero ¿qué es lo que hace posible inteligencia artificial, machine learning, y que salgan del laboratorio y que sean, digamos, ya cosas que se utilicen en las industrias hoy en día? Pues efectivamente el Big Data, ¿no? La gran cantidad de datos, el almacenamiento y el procesamiento casi en real time, que hace que empoderar a las máquinas para que puedan actuar casi como personas, ¿no? En un lenguaje natural, además, de forma muy rápida y aprendiendo de una forma constante. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de Big Data, nosotros planteamos 2 preguntas a nuestros clientes. En 2 preguntas en las que queremos ayudarlos a contestar. La primera pregunta es: ¿cómo el Big Data puede ayudarme a solucionar un problema de negocio dentro de mi empresa o dentro de mi organización?
cómo el Big Data me ayuda a dar valor a mi organización. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, todas las organizaciones tienen datos. ¿Cómo poder monetizar esos datos? ¿Sí? Entonces, en la segunda pregunta, Telefónica, también como empresa y también como una empresa que quiere transformarse y que está en un proceso de transformación digital, pues se hace esa pregunta también. ¿Cómo monetizamos nuestros datos? Y Telefónica tiene una cantidad enorme de datos, muy grande, ¿no? Si nos ponemos a pensar solo en la parte móvil, Telefónica del Perú cuenta con más o menos 17 millones de celulares en el Perú. Digamos, no importa si son smartphones o no son smartphones. Esos celulares, dispositivos que tenemos todos, van generando datos el tiempo entero. A cada minuto, a cada segundo, así no estemos utilizando el celular, se están generando datos, ¿no? Si sumamos eso todo el día y los 17 millones, pues encontramos una generación de datos muy grande que conforman el Big Data. ¿Y qué hacemos con esos datos? Pues los convertimos en casi un identificador del comportamiento de las personas. Si analizamos esos datos de manera anonimizada, quiero decir, no de los datos personales, sino de manera estadística, creando perfiles y creando clústeres de comportamiento, podemos empezar a responder algunas preguntas. Tratamos los datos de manera anonimizada, luego agregada, como les estoy comentando, de manera clusterizada y después extrapolada para representar toda una población. Es muy probable que en este auditorio de 150 personas, 75 o 80 personas tengan un celular Movistar. Si nosotros lo manejamos de manera estadística, por supuesto es un ejemplo un poco tonto porque aquí hablamos de para tener estadísticas fiables de por lo menos 10.000 o 15.000 celulares. Si nosotros analizamos esto, lo manejamos de manera estadística, lo anonimizamos y lo extrapolamos, podemos representar este grupo de personas y podemos sacar insights, ¿sí? Y empezar a responder de qué tipo de personas son, qué nivel socioeconómico son, todo con inferencias, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero si luego gusta, lo podemos conversar en detalle. ¿De dónde vienen? O sea, ¿dónde están esos celulares? Pasan 8 horas o más o menos 8 horas durante las noches, ¿en qué lugares? O sea, no estamos hablando de qué es lo que dice el DNI o cómo está escrito en nuestros sistemas comerciales, sino realmente dónde pasan esos celulares más de 8 horas durante un tiempo determinado. Podemos inferir que es donde vive la persona, a dónde van. Podemos inferir dónde trabajan por la forma en que tiene este movimiento de este celular todos los días, de manera estadística, de manera promedio, cómo se moviliza y por qué se moviliza. Entonces empezamos a responder una serie de preguntas. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a entender y ayudar a generar insights para muchas industrias, entre ellas el transporte, el retail, el turismo, media out of home y etc. Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas con estos datos. Yo les he traído ahora un caso de uso que además mezcla lo que les estoy comentando de entender cuál es la movilidad de las personas en un caso de un retail, una tienda que, entendiendo de dónde vienen las personas a su tienda, puede tomar decisiones. Si esa información la mezcla con dispositivos IoT que tiene implementados, llámese Wi-Fi, cámaras, etcétera, puede generar insights para mejorar su negocio. Aquí les traigo algunos casos de éxito que hemos desarrollado, casos de uso que hemos desarrollado fuera de Perú, y les voy a comentar lo que estamos haciendo aquí en Perú. Entonces, ¿se puede? Se resiste, es mucha data. Bueno, hablamos de Yucca. Tenemos un estudio que hemos entregado muy grande
en Inglaterra, donde ayudamos a establecer cuál era la mejor ruta para el tren eléctrico hace muchos años. Es un caso de estudio, digamos que una referencia, nuestra primera referencia a nivel global. Luego también hemos ayudado en Ecuador a través de Telefónica con el estudio del metro de Quito. Se estudió, digamos, cuáles eran la movilidad en la ciudad de Quito para entender cómo debería ser modificado la ruta del tren y cómo debería ser abastecida la ruta, el tren, ¿no? Qué buses tenían que colocarse para abastecer el tren. Luego estamos también en Perú desarrollando, hemos sido adjudicados hace algunas semanas un proyecto a través de una licitación con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, donde vamos a colaborar para la revisión de la planificación de las líneas 3, 4 y 5, 6 del tren eléctrico, y no solamente dónde deberían estar mejor ubicadas o si realmente donde se ha pensado ubicarlas son los mejores lugares para atender la demanda de movilidad de Lima, sino también para entender la frecuencia en cuanto a los trenes y en cómo deberían estos modificarse, ¿no? Entonces, entendiendo qué porcentaje de Lima se mueve de qué lugar a otro, podemos mejorar el tránsito, podemos mejorar la atención a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Entonces, esto hoy es realmente una realidad, ¿no? Hemos hablado de dos industrias, retail, hemos hablado de transporte también, pero podríamos hablar de banca y finanzas también, donde hemos desarrollado productos que ayudan a mejorar el marketing de nuestros clientes, donde también podemos encontrar servicios que puedan ayudar a la detección del fraude, ¿sí? Y donde ya tenemos casos de uso implementados aquí en el Perú. Entonces, adaptamos realmente nuestra oferta a los diferentes sectores de negocio. Como les decía, aquí van a encontrar una palabra que no se nota muy bien, que se llama LUCA, que es nuestra unidad especialista en Big Data. El Big Data para nosotros, como Telefónica, es tan importante porque ha sido el centro de nuestra transformación digital. Hemos colocado los datos como el centro de nuestra transformación digital para entender mejor o 360 grados a nuestros clientes y mejorar nuestros servicios. Y así como lo hemos hecho nosotros, al interno hemos llevado todo ese conocimiento, esa experiencia al mercado y estamos ofreciendo productos y servicios a nuestros clientes en los diferentes sectores. Banca y finanzas, en retail, en fleet, tránsito, turismo, media to home.